Tenía 67 años, cuando mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo que ya no era bienvenido en mi propia casa. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de que todo lo que tenía cabía en mi bolsillo. $18. Nada más. Ese era el valor de 40 años de trabajo, sacrificios, y de creer, como un tonto, que la familia nunca le traiciona. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Era una mañana helada de febrero. El frío en Minnesota no perdona. Se te mete en los huesos, como si quisiera romperte desde dentro. Yo estaba de pie en la acera, con una vieja bolsa colgando del hombro, viendo la puerta de mi casa cerrarse delante de mí. Mi casa, 35 años viviendo ahí, y ahora ni siquiera podía cruzar la puerta. Y fue justo en ese momento cuando algo dentro de mí hizo clic. ¿Por qué no? Esto no había empezado ese día. Esto venía de mucho antes. Mucho. Todo comenzó unas semanas antes de Navidad. Mi hijo, Daniel, y su esposa, Laura, llevaban ya 2 años viviendo conmigo. Se habían mudado después de que él perdiera su trabajo en una fábrica. Yo no puse ninguna pega. La casa era grande, demasiado grande para un viejo como yo desde que mi esposa, Elena, falleció. Daniel era mi único hijo. Claro que iba a ayudarlo. Siempre lo hacía. Pero había algo raro en él últimamente. Pequeños detalles, cosas que en su momento ignoré y que ahora me perseguían. Esa mañana estaba en la cocina preparando café cuando Daniel entró. Tenía esa cara, esa que ponen cuando quieren algo pero no saben cómo pedirlo. Papá, tenemos que hablar. Sentí un nudo en el estómago. Laura apareció detrás de él. Llevaba un reloj caro que no había visto antes. Daniel evitaba mirarme. Eso ya no me gustó nada. ¿Qué pasa?, pregunté. Se miraron entre ellos, como si ya hubieran ensayado lo que iban a decir. Y entonces Daniel soltó la bomba. Hemos estado revisando tus finanzas. Esta casa es demasiado para ti. Fruncí el ceño. ¿Demasiado para mí? Sí, intervino Laura. Impuestos, mantenimiento. A tu edad no deberías estar lidiando con eso solo. ¿A tu edad? Esa frase me cayó como un golpe. Yo no estaba enfermo. No estaba perdido. Seguía conduciendo, cocinando, viviendo. Estoy bien, dije, más serio. Siempre lo he estado. Pero entonces, Daniel dijo algo que lo cambió todo. Creemos que es mejor que te mudes a un lugar donde puedan cuidarte. Cuidarme, como si ya no fuera capaz de cuidarme solo. Como si fuera un estorbo. Sentí como la sangre me hervía. Esta es mi casa, dije despacio. No me voy a ningún lado. Hubo un silencio incómodo. Y entonces vi algo en sus ojos. Frialdad, distancia, como si ya no estuviera hablando con mi hijo, sino con un extraño. Y lo que dijo después, todavía me persigue. En realidad, ya no es tu casa. Se me heló el cuerpo. ¿De qué estás hablando? Laura sacó una carpeta, documentos, papeles legales, y cuando los puso sobre la mesa, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Firmaste esto hace 18 meses, dijo. Nos transferiste la propiedad. Miré los papeles. Mi firma estaba ahí, pero yo no recordaba haber firmado nada. Nada, eso no es posible, susurré. Yo no firmé esto. Daniel suspiró, como si estuviera cansado de mí. Papá, has estado olvidando cosas. Ese fue el momento exacto, en el que entendí que algo muy oscuro estaba pasando, pero aún no sabía hasta qué punto. Y créeme, eso ni siquiera era la peor parte, porque lo que descubrí después sobre esas firmas, sobre mi dinero y sobre lo que llevaban haciendo mis espaldas durante años, me hizo darme cuenta de algo brutal. No solo querían mi casa, querían borrarme de su vida, como si nunca hubiera existido. Y yo todavía no tenía ni idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Me quedé mirando esos papeles como un idiota, esperando que, si los miraba lo suficiente, la verdad cambiara. Pero no cambió. Mi firma estaba ahí, perfecta, demasiado perfecta. Y ahí fue cuando sentí ese frío, no el de afuera, sino uno más profundo. Uno que te recorre por dentro cuando entiendes que alguien en quien confiabas te ha apuñalado. Esto es falso, dije, intentando mantener la voz firme. Yo jamás firmé esto. Daniel ni siquiera me miró. Papá, estás confundido. ¿Confundido? Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier insulto. No estoy confundido, respondí, alzando la voz. Esto es fraude. Laura dio un paso al frente, con una calma que me heló la sangre. Ya hablamos con un abogado.
Todo es completamente legal. ¿Legal? ¿Legal robarle a tu propio padre? Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. Pero lo que vino después fue peor. Mucho peor. Daniel se acercó un poco más. Su tono cambió. Ya no era el hijo que pedía ayuda. Era un hombre que estaba echando a otro de su propia casa. «Tienes hasta mediodía», dijo seco. «Empaca lo que puedas cargar». Sentí que el aire me faltaba. «¿Me estás echando?». No respondió de inmediato. Y ese silencio dijo todo. Miré a Laura buscando, no sé, algo de humanidad. Pero no había nada. Ni culpa, ni duda, nada. «Por favor», dije, con la voz quebrándose sin querer. «Daniel, soy tu padre». Y entonces lo dijo, frío, cortante, sin una pizca de emoción. «No hagas esto más difícil». Ahí entendí todo. Ya lo habían decidido. Esto no era una conversación. Era una ejecución. Subí las escaleras como en piloto automático. Cada paso pesaba, como si supiera que era la última vez que los daba en esa casa. Mi casa. Entré a mi habitación. Las fotos de Elena seguían en la cómoda, sonriéndome desde otro tiempo. Un tiempo en el que todo tenía sentido. «Lo siento», murmuré, sin saber por qué. Tal vez por no haber visto esto venir. Tal vez por confiar demasiado. Tal vez por fallar como padre. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue abrir el cajón y encontrar mi billetera. La abrí con manos temblorosas. $18. Eso era todo. Y entonces caí en cuenta de algo que me dejó helado. Mi cuenta bancaria era la misma que Daniel había estado ayudándome a manejar durante el último año. Sentí náuseas. No puede ser. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Me habían estado robando. Durante meses, quizá años. Y yo, como un imbécil, confiando. Empaqué lo poco que pude. 3 camisas, 2 pantalones, un par de fotos. Mi anillo de bodas, el único objeto que todavía me conectaba con Elena. Todo lo demás ya no era mío, o eso decían ellos. Cuando bajé, Daniel ya estaba a la puerta. Ni siquiera fingía ya. Me tendió un papel. Un boleto de autobús, dijo. «Te lleva a un albergue en el centro». Tardé unos segundos en procesarlo. Un albergue. Mi propio hijo. Me estaba mandando a un refugio para gente sin hogar. Sentí algo en el pecho, algo que no era solo dolor. Era humillación. «¿En serio?», susurré. No respondió. Laura apareció en el pasillo. No me miró, ni siquiera dijo adiós, como si yo ya no existiera. Salí de la casa, y justo cuando crucé la puerta, escuché el sonido del cerrojo cerrándose detrás de mí. Clic. Ese sonido, todavía lo escucho en mis pesadillas. El frío me golpeó de inmediato. El aire quemaba. Cada respiración dolía. Caminé sin rumbo hacia la parada del autobús. Pero no me subí. No podía. No después de todo. Así que seguí caminando. Sin destino. Sin plan. Sin nada. Y mientras el frío empezaba a calarme los huesos, una sola pregunta no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Cómo demonios había llegado a esto? Pero eso ni siquiera era lo más aterrador. Lo peor fue lo que encontré horas después. Algo que cambiaría todo. Algo que ellos jamás imaginaron. Caminé durante horas, sin sentir ya los pies. Al principio dolían, luego ardían, y después simplemente dejaron de responder. Y eso es lo peligroso. Porque cuando el cuerpo deja de doler en ese frío, significa que estás perdiendo la pelea. Pero en ese momento, sinceramente, no me importaba. Lo único que tenía en la cabeza era esa puerta cerrándose detrás de mí. Ese clic, como si mi propia vida se hubiera cerrado con ella. El viento cortaba la cara como cuchillas. Sentía los dedos entumecidos, rígidos, como si ya no fueran parte de mí. Sigue caminando, me repetía. No te detengas, porque detenerse era rendirse, y rendirse era morir. Así de simple. Para cuando el sol empezó a caer, ya estaba en las afueras del pueblo. No había nada, solo carretera, nieve y silencio. Un silencio pesado, incómodo, como si el mundo entero me hubiera olvidado. Y fue ahí, cuando lo vi, un cartel viejo, casi ilegible, moviéndose con el viento. Me acerqué, más por instinto que por otra cosa. Subasta de propiedades del condado. Fruncí el ceño. Casas abandonadas, terrenos, estructuras en ruinas. Nada que me interesara. Nada, hasta que vi la última línea. Motel,
Carretera 12, precio inicial, $15. $15. Me quedé congelado, pero no por el frío. Tenía 18. Eso era todo lo que me quedaba en el mundo. 18 miserables dólares. Y frente a mí, una oportunidad absurda. Ridícula, pero real. Esto es una locura, murmuré. ¿Un motel? Ni siquiera sabía en qué estado estaría. Podría ser una ruina total. Podría ser una trampa. Podría ser mi única opción. Y ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. Porque por primera vez desde que salí de esa casa, no me sentí completamente derrotado. Sentí una chispa. Pequeña, pero suficiente. La subasta era al día siguiente. A las 8 de la mañana, en el juzgado del condado. Tenía que aguantar una noche más. Solo una. Pero esa noche, casi no la cuento. Terminé en una lavandería abierta 24 horas. El calor de las secadoras era lo único que me mantenía vivo. Metí unas monedas y me senté frente a una máquina, fingiendo que tenía ropa que lavar, solo para no llamar la atención. Cada minuto se sentía eterno. El cuerpo me dolía, la cabeza me daba vueltas, y el hambre, ni te cuento. Compré un café barato con monedas sueltas. Eso fue todo. Miraba a la gente entrar y salir. Personas normales, con casas, con familias, con vidas. Y yo era un viejo con una bolsa, tratando de no congelarse. Pero entonces pensé en Daniel, en Laura, en cómo me habían sacado, en cómo creían que iba a terminar en un albergue, olvidado, invisible. Y fue ahí cuando lo decidí. No, susurré. No voy a desaparecer. No les voy a dar ese gusto. A la mañana siguiente, fui el primero en entrar al juzgado. El lugar estaba casi vacío. Un par de granjeros, algunos tipos con trajes caros que claramente no estaban interesados en basura como ese motel. Perfecto. Eso jugaba a mi favor. Los lotes iban pasando. Nadie levantaba la mano por las propiedades más destruidas. Y entonces, llegó el turno. Motel de 12 unidades, abandonado desde 1987, leyó el encargado sin emoción. Condenado. Servicios desconectados. Se vende tal cual. Hizo una pausa. Oferta inicial, $15. Silencio. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Nadie quería eso. Y ahí, levanté la mano. 15. El tipo me miró raro, como si no pudiera creerlo. ¿$15? Sí. Hubo una pequeña risa en la sala. Alguien murmuró algo, pero nadie ofreció más. Nadie lo quería. Solo yo, el viejo sin nada, apostando lo último que tenía. El martillo golpeó. Vendido. Y así, en menos de 10 segundos, pasé de no tener absolutamente nada a ser dueño de un motel. Un motel probablemente en ruinas. Un motel que podría matarme ese mismo invierno. Pero también, un motel que ellos nunca imaginaron. Firmé los papeles con manos temblorosas. Cuando terminé, tenía $2.25 en el bolsillo. Y una decisión que podía destruirme o salvarme. No tenía idea de lo que me esperaba ahí. No tenía idea de lo duro que sería. No tenía idea de lo que estaba escondido dentro de esas paredes. Ni de cómo eso cambiaría todo. Pero una cosa sí sabía. Esto era solo el comienzo. Tardé casi todo el día en llegar al motel. 6 kilómetros. Con el cuerpo destrozado, el estómago vacío y un viento que parecía empujarme hacia atrás a cada paso. Pero cuando por fin lo vi, entendí algo de inmediato. Había comprado un desastre. 12 habitaciones en forma de L, rodeando un estacionamiento lleno de maleza y grietas. Ventanas rotas, puertas colgando. El techo, en algunas partes, simplemente no existía. Parecía un lugar donde hasta los recuerdos se habían rendido. ¿En qué me metí? Murmuré, pero ya no había vuelta atrás. Nunca la hubo. Entré con cuidado, pisando cristales rotos. El viento silbaba por cada hueco, como si el lugar estuviera respirando o advirtiéndome. Probé varias habitaciones. La mayoría eran inútiles, pero la número 6 aún tenía parte del techo. No era mucho, pero era algo, y en ese momento, algo era suficiente para no morir esa noche. Dentro había un colchón podrido, una cómoda sin cajones, y un baño destrozado. Perfecto, ¿no? Solté una risa amarga. Bienvenido a tu nuevo hogar. Pero lo peor no era el lugar, era el frío. Ese maldito frío que no te deja pensar, que se mete por cada grieta, por cada tela,
por cada hueso. Y ahí fue cuando entendí algo brutal. Si no hacía algo rápido, no iba a sobrevivir la noche. Empecé a moverme, a romper madera de otras habitaciones, a juntar lo que podía. Mis manos temblaban, pero no podía parar. No debía parar, porque detenerme era congelarme. Y entonces lo encontré. En la habitación 3, un viejo horno de leña, oxidado, lleno de nidos de pájaros, pero entero, con chimenea. No puede ser, susurré. Sentí esperanza, real. Después de todo ese infierno, por primera vez, algo jugaba a mi favor. Lo arrastré como pude hasta la habitación 6. Me tomó horas. Cada metro era una batalla. Pero lo logré. Y cuando por fin encendí ese fuego, aunque fuera pequeño, débil, sentí algo que no había sentido en días. Calor, vida. Esa noche no dormí. No podía. El fuego necesitaba atención constante. Me senté frente a él, alimentándolo con trozos de madera, mirando las llamas, como si fueran lo único real en ese mundo roto. Y sin darme cuenta, empecé a hablar. «Elena», susurré. Sabía que no estaba ahí. Lo sabía, pero igual, necesitaba decirlo. No sé cómo llegué a esto. Mi voz se rompió. Pero no me voy a rendir, ¿vale? El viento golpeaba las paredes. El fuego crepitaba. Y por un momento, me sentí menos solo. Pero eso no significa que no tuviera miedo. Porque lo tenía. Mucho. Cada sonido afuera, cada crujido, cada ráfaga de viento, me hacía pensar que algo iba a salir mal. Y lo peor es que no estaba del todo equivocado. Porque a la mañana siguiente, cuando el sol apenas iluminó ese lugar, vi algo que no había notado la noche anterior. Algo que cambiaría completamente las reglas del juego. Las paredes no eran de madera barata. Eran bloques de concreto. Sólidas, resistentes, construidas para durar décadas. Y eso lo cambiaba todo. Porque si la estructura seguía en pie, entonces esto no era solo una ruina. Era una oportunidad. Una real. Pasé el día explorando. Detrás del motel, encontré un pozo viejo. Tapado, pero intacto. En otra habitación, herramientas. Un martillo. Un serrucho. Clavos oxidados. Poca cosa, pero suficiente para empezar. Y ahí fue cuando lo entendí. De verdad, no tenía casa. No tenía dinero. No tenía familia. Pero tenía esto. Un lugar olvidado. Que nadie quería. Un lugar como yo. Y por alguna razón, eso me dio fuerza. Esa tarde, mientras limpiaba escombros, sentí algo nuevo. No era tristeza. No era rabia. Era otra cosa. Algo más frío. Más claro. Más peligroso. Porque por primera vez, dejé de pensar como una víctima. Y empecé a pensar en todo lo que me habían hecho. Las firmas. El dinero. Las mentiras. Durante años. Y ahí, entre polvo, madera rota y silencio, me hice una promesa. Una que cambiaría todo. No solo voy a sobrevivir, murmuré. Voy a hacer que paguen. Pero lo que no sabía, era que la verdadera oportunidad, la que podía destruirlos por completo, aún no había aparecido. Y cuando lo hizo, ni ellos, ni yo, estábamos preparados para lo que venía. Las siguientes semanas fueron una guerra, no una pelea, una guerra, contra el frío, contra el hambre, contra mi propio cuerpo. Y hubo momentos en los que estuve a punto de rendirme. Pero eso no era una opción. Ya no. Trabajaba desde que salía el sol, hasta que no podía ver mis propias manos. Mis dedos se abrían por el frío. La piel se me rompía. Sangraba y seguía. Porque cada tabla que colocaba, cada grieta que tapaba, era un día más de vida. Comía una vez al día, a veces menos. Pan duro, un poco de mantequilla de maní, agua del pozo, hervida en ese viejo horno. Nada más, pero seguía. Siempre seguía. Reparé la habitación 6 primero, luego la 5, luego la 4. Lento, doloroso, pero constante. Y mientras trabajaba, mi cabeza no paraba. Daniel, Laura, las firmas, el dinero, todo empezaba a encajar. Han tenido acceso a todo. Esa idea no me dejaba en paz. Mi cuenta bancaria, mis documentos, mis papeles. Durante más de un año, ellos lo manejaban todo. ¿Claro?, susurré un día, dejando caer el martillo. Y ahí fue cuando lo vi. Claro como el agua. No fue un error.
No fue confusión. Fue un plan. No me habían echado de un día para otro. Me habían estado preparando. Lentamente, en silencio, robando pequeñas cantidades, mes a mes, ganándose mi confianza, para luego quitarme todo de golpe. Sentí náuseas, rabia, pero no una rabia descontrolada. No, esto era diferente. Era fría, calculada. Pensaron que iba a desaparecer. Murmuré, que terminaría en un albergue. Olvidado, roto. Pero no contaban con esto, con el motel, con que seguiría en pie. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque por primera vez, no solo quería sobrevivir, quería justicia. 3 semanas después de haber llegado, pasó algo que lo cambió todo. Otra vez, estaba afuera, arrancando madera de una de las habitaciones caídas, cuando escuché un motor. Me congelé. Nadie venía por ese camino. Nadie. El camión se detuvo frente al motel. Y un hombre bajó. Mayor, cabello blanco, manos de trabajador. Miró el lugar, luego me miró a mí. ¿Tú compraste esto?, preguntó. Asentí. Sí. Se quedó en silencio unos segundos, observando, analizando, como si estuviera midiendo algo más que el edificio. Soy Miguel, dijo al final. Tengo una granja a un par de kilómetros. Javier, respondí. Nos dimos la mano. La suya era firme, real, no como las sonrisas falsas que había dejado atrás. Vi humo esta mañana, continuó. Pensé que alguien se estaba congelando o haciendo una locura. Solté una risa seca. Tal vez las dos. Eso le sacó una media sonrisa. Miró mis manos, las grietas, la sangre, el trabajo. ¿Todo esto lo hiciste tú solo? No hay nadie más. Asintió lentamente, como si eso confirmara algo en su cabeza. Sin decir nada más, fue a su camión. Y volvió con una caja. Grande, pesada. La dejó frente a mí. ¿Comida?, dijo. Mi mujer siempre hace de más. Me quedé quieto, mirando la caja. Luego a él. No tengo dinero. No te estoy vendiendo nada, respondió. Solo, ayudando. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. Pero no como antes. No fue dolor. Fue alivio. Porque después de todo, después de la traición, del frío, del abandono, alguien, sin deberme nada, había decidido ayudarme. Gracias, murmuré. Él solo asintió. Este lugar, dijo mirando el motel. Antes era bueno. Mi padre paraba aquí en los 60. Pues ahora es un desastre. Todo puede cambiar, respondió. Si alguien no se rinde. Se subió a su camión. Pero antes de irse, me dejó una tarjeta. Si necesitas algo, llama. Lo vi alejarse. Y luego miré la caja. Pan fresco. Comida enlatada. Cosas que no veía desde hacía semanas. Y ahí, justo ahí, sentí algo que no había sentido desde que todo empezó. Esperanza real. Pero también, entendí algo más. Algo importante. No estaba solo. Ya no. Y eso lo cambiaba todo. Porque con ayuda, con pruebas, con tiempo, podía hacer algo más que sobrevivir. Podía destruirlos. Legalmente. Completamente. Y lo que no sabían, lo que jamás imaginaron, era que el hombre al que dejaron morir en el frío, estaba empezando a levantarse. Y cuando lo hiciera, no iba a volver como víctima. Iba a volver como su peor pesadilla.